gracias por estar aquí. Me gustaría comenzar con un abrazo, porque es de la manera en que saludo a todas las personas en mis redes sociales, siempre con un abrazo, sin importar cuál es su ideología, sin importar cuál es su color político. Yo entiendo lo complejo que es el caso cubano, entiendo lo polémica que resulta Cuba, entiendo que muchas veces hay una especie de relación romántica, casi infantil, con relación a lo que Cuba puede significar en la mente de muchas personas. Pero yo creo que es tiempo de madurar la visión que todos tenemos sobre un país donde ya no solo es que no haya una democracia como la conocemos, es que hay una dictadura y es que muchos pensamos que hay una tiranía brutal, como pocas veces se ha visto. En mi caso soy artista, no soy político. Yo en mi Twitter, mi tweet fijo, dice que la realidad de un país está más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Por lo tanto, cada vez que veo un conflicto en un lugar del mundo, antes de preguntarme qué dicen los partidos políticos, qué están diciendo los políticos, me pregunto qué estarán escribiendo los artistas, qué películas estarán haciendo, qué obras de teatro se representan, qué cuadros están pintando. Porque estoy convencido de que eso representa una verdad mucho más clara que lo que digan los políticos, que generalmente se mueven por otro tipo de intereses. Por lo tanto, yo creo que la relación con Cuba, la relación personal que cada uno tenga con Cuba, tiene que madurar. Porque en este caso, ese matrimonio entre gobierno y pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido, donde el régimen se comporta como un marido abusivo con su propio pueblo. Al principio de la revolución había una frase dicha por el propio Fidel Castro que era: la revolución no se convertirá en Saturno, no va a devorar a sus hijos. Lamentablemente no fue así. La revolución no solo devoró a sus hijos, ahora mismo está devorando a sus nietos. Cuando yo tomé conciencia de la realidad de Cuba, gracias a leer a escritores como Reinaldo Arenas, Lezama Lima, Virgilio Piñera, entendí que desde mi voz tenía que denunciar lo que estaba pasando en Cuba. Y mis obras de teatro eran extremadamente críticas. Algunas personas sabias se acercaban a mí y me decían: no te pases, hay un límite, tu límite es el arte. Todo lo que tengas que decir, dilo a través de tu obra, pero no cruces esa línea. Sin embargo, yo me preguntaba cuántas veces le dijeron eso a Lorca, o cuántas veces le dijeron eso a Martí, que también era un excelente poeta. Hay veces que el arte no es suficiente. Por lo tanto, en los últimos tiempos, además de mis obras y además de ser muy crítico con la realidad, en mis obras necesitaba actuar como ciudadano, no solo como artista. Fue por eso que el día 27 de noviembre, en un baño de un teatro, estábamos teniendo funciones de mi último espectáculo, Hembra, y en el baño de ese teatro, cuando nos enteramos de que habían arremetido violentamente contra un grupo de artistas que estaban en huelga de hambre, el Movimiento San Isidro, y que arremetieron contra ellos con fuerza, con violencia, utilizando la COVID, utilizando a personal médico para agredirlos, entendimos que teníamos que hacer algo como ciudadanos, no solo como artistas. Por lo tanto, en el baño de ese teatro y luego en un ómnibus, decidimos que un grupo íbamos a aparecernos al día siguiente frente al Ministerio de Cultura a exigirle una respuesta al ministro. Eso fue el 27 de noviembre del año pasado, ahora se va a cumplir un año exacto. Llegamos en esa mañana alrededor de 20 artistas a pedirle al ministro que nos diera la cara y que nos explicara por qué habían agredido de esa forma a un grupo de artistas. No hubo respuesta, el ministro nunca apareció y llegamos a ser 500 personas frente a ese ministerio en horas de la noche, con pánico a que las brigadas de respuesta rápida y la seguridad del Estado que ya había rodeado la zona nos agredieran en cualquier momento. Creo que tendríamos que agradecerle a un actor como Jorge Perugurría y a un director de cine como Fernando Pérez que se aparecieran allí y de alguna manera nos salvaran esa noche. Por lo tanto, en la noche del 27 de noviembre, un grupo de artistas pudimos entrar y comenzar lo que parecía ser un diálogo con el gobierno para lograr libertad de expresión, libertad de creación y determinados derechos ciudadanos que considerábamos que estaban siendo violados en Cuba. Ese aparente diálogo se rompió bruscamente el día 27 de enero, cuando el propio ministro de Cultura salió del ministerio en plena calle a arrebatarle un teléfono a un periodista independiente. Y en ese lugar golpearon a una veintena de jóvenes que estaban manifestándose de forma pacífica, los metieron a la fuerza en un ómnibus y se los llevaron a la cárcel. Yo estaba allí cerca, a una cuadra, la policía no me dejaba entrar al lugar, a pesar de que tenía una cita con el viceministro de Cultura, justamente para seguir negociando las condiciones de ese diálogo. O sea, no me dejaron entrar, pero si me lo hubiesen permitido, yo también habría sido golpeado y también habría sido conducido en ese ómnibus hasta una cárcel.
El día 11 de julio fue un estallido social. Casi todos los cubanos sabíamos que eso iba a ocurrir. Era predecible, pero también era inevitable. Fue un estallido social como quizás nunca lo habíamos tenido en la historia de Cuba, ni siquiera en los años 30, cuando una de las peores dictaduras, la dictadura de Machado. En varias ciudades de Cuba se levantaron decenas de miles de cubanos, no solo a pedir comida, no solo a pedir medicamentos, también estaban pidiendo libertad. También estaban gritando esa canción que se ha convertido en un himno para todos los cubanos, que es Patria y Vida. Y hubo personas ese día que fueron golpeadas simplemente por cantar una canción como Patria y Vida en las calles. Ese día también un grupo de artistas pensamos que teníamos que estar al lado del pueblo, defendiendo la posición del pueblo, que era exigir un cambio democrático. Salimos un grupo de artistas, nos paramos frente al ICRT, que en ese momento era el Instituto Cubano de Radio y Televisión, cuando una turba nos rodeó, porque solamente estábamos exigiendo 15 minutos, solamente pedíamos que las cámaras salieran y nos dieran 15 minutos de derecho a réplica para decir nuestra versión de lo que ocurría y para evitar el desastre de una represión o un enfrentamiento violento entre cubanos. No solo nos negaron los 15 minutos, nunca salió una sola cámara de aquel instituto de radio y televisión, sino que además comenzaron a agredirnos verbalmente. Nosotros nos sentamos en el piso en señal de paz, que no queríamos enfrentamiento violento, y desde el suelo nos agarraron con fuerza y nos lanzaron un camión de basura, a un camión de escombros, a un camión que se utiliza normalmente en La Habana para trasladar basura. Alrededor de 5 o 6 jóvenes en ese camión fuimos conducidos sin poder levantar la cabeza, o sea, sin poder fijarnos cuál era la trayectoria del camión, hasta una cárcel que todos en Cuba conocen como Vivac, aunque es un nombre que viene de la dictadura de Batista, el dictador anterior. El año que viene es muy triste que Cuba va a cumplir 70 años sin democracia. Desde el golpe de Estado del dictador Batista, estamos viviendo sin democracia. La revolución triunfó en 1959 con la promesa de que iban a restaurar la democracia, de que iba a haber bienestar para el pueblo de Cuba, de que iban a haber elecciones libres, y eso jamás se cumplió. Jamás se cumplió. Y hoy hemos visto que ha sido una larga historia con dictadura, a pesar de que los gobiernos eran opuestos, pero básicamente tenemos lo mismo o peor. Cuba ha vivido, por lo menos desde el campo artístico, la censura, la exclusión, la discriminación, la despersonalización del individuo. A todo aquel que se atreva a disentir del gobierno lo han convertido en una no persona. El escritor Virgilio Piñera al menos tuvo el valor de pararse un día delante de Fidel Castro y decirle: comandante, tengo miedo. Y ese gesto tan valiente de reconocer que tenía miedo le costó a Virgilio Piñera morir solo, a pesar de la estatura que tenía como dramaturgo, como artista. En el caso nuestro, después de ese 11 de julio, comenzamos por supuesto a ser mucho más vigilados de lo que éramos antes. Yo intenté reunirme con el cantautor Silvio Rodríguez, lo logramos, y tuvimos un diálogo fraterno a pesar de nuestras diferencias por 70 minutos. En esos 70 minutos de diálogo fraterno con alguien que obviamente piensa diferente de mi generación, por lo menos llegamos a algunos puntos en común. Silvio entendió que manifestarse es un derecho, Silvio entendió que tenía que hacer algo por la libertad de los presos, pero no pudo lograr nada, ni siquiera Silvio Rodríguez. Entendimos que pertenecíamos a generaciones diferentes, pero esos 70 minutos quizás nos demostraron que era posible un diálogo. Ahora, ese diálogo no fue posible jamás con el gobierno, porque no se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia. Dejemos de usar adjetivos. La democracia existe o no, existe o no. Y la democracia jamás puede ser tampoco la dictadura de una mayoría sobre las minorías, no puede aplastar a las minorías. Y en Cuba ellos supuestamente dicen tener una mayoría, lo cual es falso. Por eso no se atreven a hacer encuestas reales, por eso no se atreven a decir cuáles son los números de aprobación, porque saben que han perdido absolutamente la mayoría. Pero así todos usan la excusa de la mayoría para dejar sin derechos, para tratar como no personas, para condenar al destierro, para encarcelar a cualquiera que se atreva a decir: yo tengo una crítica, yo pienso distinto. Desde ese día que hablé con Silvio, entendí que era necesario crear un movimiento mucho más grande, que no fuera solamente un grupo de artistas. Por lo tanto, creamos una plataforma plural como Archipiélago, que incluía personas de todo signo político, de cualquier color ideológico, que sencillamente estuviéramos de acuerdo en que Cuba necesitaba cambios democráticos y que la vía para hacerlo no podía ser la violencia,
tenía que ser una vía pacífica. Por lo tanto, 2 meses antes de la fecha prevista para la marcha, anunciamos que el día 20 de noviembre queríamos hacer una marcha pacífica, una marcha cívica por el cambio. Presentamos cartas de solicitud ante las intendencias y ante el gobernador de La Habana, una carta que luego se replicó en varias provincias. La respuesta del régimen fue militar. O sea, no nos dijeron nada con respecto a la marcha, lo que dijeron es que el día 20 iba a ser Día Nacional de la Defensa y que durante 3 días iban a militarizar el país. Nosotros no podíamos ser tan irresponsables de lanzar a los jóvenes cubanos contra los militares. Esa no era nuestra intención. Por lo tanto, decidimos adelantar la fecha para el 15. Ahí fue cuando vino la respuesta oficial del régimen. El intendente en persona de La Habana Vieja me llamó y me dijo que él había escrito una carta personalmente donde decía por qué razones se consideraba ilegítima esa marcha. Todas las razones que decía esa carta eran falsas. De hecho, la palabra socialismo no aparecía en la carta. Lo que queríamos era un diálogo político y que pudiera llegarse a una solución donde el pueblo de Cuba, de forma soberana, decidiera qué quiere para Cuba. Podía ser un plebiscito, podía ser un referéndum, una forma que no llevara a violencia. Pero así todo lo negaron. Por supuesto, el intendente no escribió una sola palabra de esa carta. Cuando comparamos las cartas de los demás intendentes, nos dimos cuenta de que tenían incluso la misma falta de ortografía. Había sido una carta escrita por el nivel central y que ellos, como títeres, se encargaron de replicar delante de nosotros. No bastó con eso, empezó una persecución feroz. En mi caso, voy a hablar ahora a modo personal, no solo me cortaron el internet, también me cortaron el teléfono de la casa, me cortaron cualquier vía de acceso de comunicación, le cortaron el teléfono a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro, a mi cuñado, a cualquier persona que estuviera cerca para que no pudiéramos comunicarnos. Luego utilizaron a la fiscalía para hacernos una amenaza directa. La fiscalía me llamó y también llamó a otros líderes en otras provincias y nos dijo que íbamos a ir a la cárcel por una serie de delitos que seguramente iba a llevar 2 décadas de condena. Cuando la fiscalía me dijo eso, entendí que no había justicia en Cuba y cuando salí en una conferencia de prensa dije que yo renunciaba al derecho a la defensa, que no iba a prestarme para un juicio que era una farsa, porque ya mi condena estaba escrita. Después el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo corroboró. Él dijo que en Cuba no existe la separación de poderes, no existe la división de poderes, que lo que hay es unidad de poderes. No sé si existe una democracia con justicia donde no haya división de poderes, pero ellos lo reconocieron públicamente. Ese día Díaz-Canel no solo estaba matando la democracia o la posible ilusión de democracia, estaba matando el concepto de Estado de Derecho y estaba matando incluso el concepto de república. Algunos nos preguntábamos si teníamos república en Cuba. Por esos días pusieron una película en la televisión que hizo que las redes sociales estallaran. Y la película era la película No, sobre el plebiscito en Chile. Las redes estallaron porque cuando los cubanos empezaron a ver aquella película, todos decían en sus redes, la dictadura de Pinochet y la dictadura comunista cubana son exactamente lo mismo. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente hay una izquierda gobernando en Cuba? A nosotros nos parece que no. La mayor parte de los jóvenes que hemos llevado adelante estas iniciativas somos progresistas. Creemos en términos como justicia social. Por lo que estamos luchando es por derechos para todos los cubanos sin excluir a nadie. Sin embargo, la dictadura, la tiranía, el régimen se comporta como una casta totalmente conservadora que no tiene ningún ideal progresista y que incluso el día 11 de julio fue capaz de golpear a un joven que unos meses antes ya había sido detenido simplemente por sacar un cartel que decía socialismo sí, represión no. A ese joven socialista que se llama Leonardo Romero Negrín, ese día le partieron el tabique, le partieron las costillas, lo patearon en el suelo y cuando lo llevaron hasta una estación de policía, ahí volvieron a golpearlo con una tabla. Y no lo liberaron hasta que los hematomas fueron desapareciendo un poco. Y era un joven socialista. Entonces realmente se puede hablar de un gobierno de izquierda. A nosotros nos queda claro que no. Es una casta que está en el poder, que dentro de Cuba tiene un capitalismo monopolista de Estado que es feroz. A ningún cubano se le ocurre que una empresa como Etexa o como Acopio o como Cupé son propiedad de todo el pueblo, para nada. Son empresas que no tienen transparencia en sus finanzas, que no sabemos qué hacen con el dinero, no sabemos cómo se invierte. Es un gobierno que en medio de la pandemia gastó mucho más en hoteles que en hospitales. Es un gobierno que utilizó los 5 candidatos vacunales como una especie de arma política, no como un gesto de verdad interesado por la salud del pueblo, sino como arma política. Volvieron a concentrar toda la fuerza en esos 5 candidatos vacunales para levantar la bandera de que Cuba era una potencia médica y en realidad no había una sola pastilla ni para calmar el dolor de cabeza. Los hipertensos no podían calmarse la presión porque no había absolutamente ningún medicamento en Cuba. Incluso nos quedamos sin oxígeno. O sea, la gestión de la pandemia fue desastrosa.
desastrosa. No sabemos si las cifras son reales, pero en Cuba ya estamos acostumbrados a que casi nada es real. Es una simulación permanente. Es una mascarada lo que hay en Cuba. En los últimos tiempos hemos vivido de todo. Después de la fiscalía, después de la amenaza de la fiscalía, al día siguiente mi casa amaneció con palomas decapitadas. Habían decapitado 2 palomas que de hecho mi esposa dice que lo que hemos vivido se llama el asesinato de las palomas. Y a veces también piensa en esto que hemos decidido como el vuelo de las palomas. Hemos decidido volar porque si nos quedamos en Cuba nos decapitan. Nos hemos visto ella y yo reflejados en esas 2 palomas que decapitaron frente a la puerta de mi casa, que tenía la apariencia de un acto de brujería o de santería. Los que saben de santería, yo respeto mucho todas las religiones, los que saben de santería me dijeron que eso no tenía nada que ver con religión. Era algo orquestado por la seguridad del Estado para atemorizarnos. Mi casa ha estado vigilada permanentemente por agentes que me cuidaban los pasos, que no me dejaban salir, que cuando tenía que ir a buscar comida en las cercanías de mi casa iban conmigo, uno delante, otro detrás, otro en el frente. A mi cuñado hicieron que el lugar donde se estaba quedando, cerca de la casa, lo sacaran de ahí con un niño que tiene menos de 2 años y obligaron al dueño de ese apartamento a que sacara a mi cuñado de ahí con su hijo solamente para molestar a mi familia. A mi suegra fueron a verla 4 veces a su centro de trabajo. Ella es laboratorista. Ella tiene mucho trabajo en estos tiempos de pandemia y sin embargo le interrumpían constantemente su trabajo para molestarla, para amenazarla, para sacarle información sobre mí. A mi esposa, que es profesora en una escuela de cine, no solo habló con ella el decano, también el rector, y prácticamente la amenazaron. Le dijeron que si insistía en participar en la marcha o ser miembro de Archipiélago, iba a perder su trabajo. A 2 miembros de Archipiélago, uno de ellos médico, lo expulsaron de su centro de trabajo. Entonces démonos cuenta de que en Cuba no hay ningún tipo de democracia. Hay 3 armas que la dictadura ha usado para confundir y para que le sirvan de su mascarada y su romanticismo infantil con cierta parte de la comunidad internacional. Una es el embargo. El embargo quizás es el arma preferida del régimen, porque si el embargo se eliminara, quizás Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de Cuba, no tendría nada que decir en la cumbre. A veces yo pienso que el embargo es la excusa perfecta que necesita el régimen y que están desesperados por no perderla, porque si la pierden se quedan sin argumentos, se quedan sin excusas. Y a veces también creo que Estados Unidos es el principal aliado de la dictadura porque le manda toneladas de excusas gracias a este embargo económico. La segunda arma que usa el régimen es el mercado de la solidaridad, que es un mercado por supuesto bastante lujoso para el régimen y muy doloroso para aquellos cooperantes, para los médicos, para los artistas, para los deportistas que hacen estas misiones, donde el Estado los despoja de prácticamente casi todo su salario, los hace vivir con una miseria y se toma el resto del dinero y al mismo tiempo usa esas misiones solidarias como un acto político para ganar determinados favores y luego usarlos como chantaje y como estrategia política en su campaña internacional. Estas personas son víctimas porque dentro de Cuba ganan muchísimo menos y estarían dispuestos, sí, estarían dispuestos a ganar una miseria en cualquier otro lugar porque al menos pueden llevarle un televisor, pantalla plana a sus hijos que se lo están pidiendo. Y la otra arma política que usan es esa llamada izquierda, que en realidad para nosotros nos queda clarísimo que el gobierno no tiene nada que ver con la izquierda. No tienen nada de progresistas, no tienen nada que tenga que ver con las causas de la izquierda contemporánea. Son una casta casi feudal, todos se comportan como burgueses. Es una caricatura de 1984 y de Rebelión en la Granja. Son cerdos que ahora caminan en 2 patas y con sus guayaberas blancas, sus casas con piscina y sus autos de lujo, viven mucho mejor que el resto de la población, mientras al resto de la población todo el tiempo le exigen 2 cosas, sacrificio y silencio. Yo me cansé de hacer silencio. La razón por la que tuve que salir de Cuba es porque si me quedaba allí, probablemente no me iban a llevar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Si me condenaban, me convertían en un símbolo. Si me mataban, me convertían en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara. Y casi lo logran. Es decir, en los últimos tiempos yo si he dormido 2 horas diarias es mucho, porque es demasiado el acoso. Cuando decidimos insistir en marchar, yo tenía una responsabilidad con la gente, no quería lanzarnos a eso que nos estaban preparando, porque todos los días en las redes sociales aparecían fotos de los simpatizantes del régimen con palos, con clavos en la punta, y decían, con este palo vamos a golpear a los gusanos, si se atreven a marchar.
Sabíamos que el régimen probablemente no usara la policía o los iba a vestir de civiles. Querían aparentar que era el pueblo enfrentando al propio pueblo. Díaz-Canel lanzó una orden de combate el 11 de julio, el acto más irresponsable que se ha visto en los últimos tiempos en la política probablemente latinoamericana, que el presidente de un país le diga a una parte del pueblo, masacren a la otra. ¿Cómo se puede defender a un régimen que hace eso? Ese día, cubanos contra cubanos se lanzaron piedras, se dieron palos y sin embargo una sola parte de esos cubanos está en la cárcel. Más de 500 personas, más de 600 personas están en la cárcel, mientras la otra parte que también dio palos, que también lanzó piedras, que también provocó heridas, que mataron a un ciudadano cubano, esa parte salió ilesa, salió en la televisión siendo elogiada. Esa es la parte buena, esa es la parte revolucionaria, aunque ya de revolucionarios no tienen nada. Cuando yo decidí marchar en solitario el día 14, precisamente para asumir esa carga, esa responsabilidad y ofrecerles a los cubanos alternativas para que no fueran directo al matadero, para que no fueran directo a la guillotina, sino que encontraran formas creativas para manifestarse, no me permitieron salir de mi casa. Mi casa amaneció rodeada desde las 5 de la mañana con alrededor de 200 personas, que ninguno era de mi barrio, salvo el presidente del CDR. Todos los demás habían sido llevados hasta allí en ómnibus y en automóviles para que pareciera que el pueblo donde yo vivo, La Coronela, estaba reprimiéndome. Es falso. Yo reconocí caras ese día que también había visto el día 11 de julio frente al ICRT, las mismas caras. Y fue desde las 5 de la mañana hasta horas de la madrugada sin parar, gritándome ofensas, gritándome terrorista, gritándome mercenario. Yo nunca he aceptado un centavo de ninguna parte por pensar como pienso. De hecho, el régimen no ha tenido cómo probar que me han pagado un centavo y usa las recargas de mi teléfono, recargas que mis amigos que viven fuera me han puesto en el teléfono, porque es imposible que un cubano con su bolsillo se pague lo que cuesta el internet en Cuba, y han utilizado esas recargas de amigos como una prueba de mi mercenarismo. Es absurdo. Yo no sé a cuántos años me iban a condenar, pero creo, y estoy prácticamente seguro de que la estrategia del régimen era mantenerme preso en mi casa, sin internet, sin acceso a teléfono, sin visitas de amigos, totalmente incomunicado y silenciarme. Y lo único que tengo es mi voz. Yo no me podía quedar callado. Alguien tiene que decir lo que pasa en Cuba. Por esa razón decidí salir de Cuba y venir a España. No he pedido asilo, como ya deben saber. Mi intención es volver a Cuba, pero yo no quiero hacer las cosas con rabia. El día 14 de noviembre pude llamar en unos minutos en que utilicé otra línea que ellos no conocían, y pude llamar al cardenal de La Habana y le dije: mire, perdóneme, si puede rece por mí, porque en este momento siento mucha rabia y tengo temor de convertirme en un monstruo. Si yo me quedaba en Cuba con todo ese dolor, con toda esa rabia, me iba a convertir en lo mismo que critico. Yo necesitaba curarme esa rabia para volver a sopesar las cosas, a pensar otra vez, a volver a mi centro, a buscar el equilibrio, que es lo que siempre me ha interesado, a no dejar jamás de ser pluralista y tolerante, y entonces volver a retomar la lucha cuando en primer lugar sane mis heridas y cuando mi vida y la de mi esposa no corran peligro en Cuba. Por esa razón estoy aquí. A pesar de todos los ataques que podían venir, de todas las incomprensiones, yo sentí que lo que no podía jamás era quedarme callado, porque si lo único que tengo es mi voz y me la quitan, ellos ganan. No podía quedarme callado. Y por eso estoy aquí. Al final se puede... Tengo dos preguntas. Por un lado, se puede decir que el gobierno cubano ha logrado su objetivo. Usted se ha ido de su casa, usted ya no está un gusano que molesta ahí en La Habana. Y por otro lado, ¿cómo usted ha podido salir de su país cuando estaba rodeado su casa por agentes y todo era tan complicado? ¿Le han dejado ir? ¿O cómo fue esto? Hay cosas que nunca sabré. Los cubanos siempre creemos que el poder en Cuba es totalitario. Ellos tienen absoluto control sobre todo. Obviamente, si hubieran querido, me hubieran impedido salir de Cuba. La razón por la que me dejaron salir es porque pensaban que tenían una victoria con eso. Estoy seguro de que destaparon sus botellas de whisky y brindaron. Ya salimos de Junior. Pero cometen un error grave, y es pensar que el problema que tiene Cuba se llama Junior García. El problema que tiene Cuba se llama dictadura, falta de democracia, falta de libertad, y eso es algo que incluye a toda la sociedad cubana, a todo el pueblo de Cuba. O sea, ellos podrán haber celebrado y brindado con whisky porque salieron de un individuo, pero es que no se trata de un individuo.
En Cuba siguen personas presas, siguen personas ahora sin derecho y son personas que van a seguir luchando por las mismas cosas que yo estaba luchando. No se trata de mí. No es un problema de mesianismo, de que sea un mesías, o de que sea un caudillo, o de que sea el líder que todo el mundo espera. Yo no soy de bronce, no soy de mármol, no estoy montado en un caballo blanco. Soy una persona con miedos, con temores, con preocupaciones, con responsabilidades. Hola, soy Juan Lascano, periodista de Diario de Cuba, y le quiero preguntar, ¿cómo fueron los días 14 y 15? Porque yo imagino que con toda esta situación, que estaba rodeado, ¿cómo pudo organizar su viaje a España? ¿Cómo fue eso? Yo estaba prácticamente convencido de que me iban a detener. Y por eso, un día antes, o sea, 2 días antes de la marcha en solitario, había solicitado en la Embajada de España en La Habana, había solicitado visa. Pero realmente lo que pensé es que iba a ser detenido y luego, al tener el visado, podría negociar en un futuro mi salida de la prisión. El día 14 me convencí de que no iban a detenerme. Es decir, cuando llegó la madrugada, después de un día intenso, con 200 personas gritándome horrores, amenazando con apedrear mi casa, delante de mi puerta sin dejarme salir, yo dije, ellos no quieren llevarme preso porque me convierten en un símbolo. Ellos quieren anularme como individuo, destruirme como persona. Por lo tanto, no les puedo dar el gusto. Y fue por eso que cuando supe que finalmente me habían dado el visado, gracias a algunos amigos que no puedo revelar su nombre, porque fueron los mismos que gestionaron el lugar donde me estoy quedando ahora aquí, esos amigos se movieron, lograron sacarme de mi casa, llevarme a un lugar seguro y luego llevarme hasta el aeropuerto, lo cual es algo que tendré que contar en un futuro digno de una película, todo el tema de la fuga, pero no quiero concentrarme en eso ahora porque no es lo más importante. Lo más importante no es cómo logré salir de Cuba, sino por qué tuve que salir de Cuba.